¡Bú! No tengas miedo. Ahora viene una historia de terror. Quiero tu me gusta y tu suscripción. En una fría tarde de octubre, la familia Miller finalmente llegó a su nueva casa en un pequeño pueblo de Maine. Un camino estrecho atravesaba el bosque y las ramas secas de los árboles golpeaban los lados del coche como si intentaran detenerlos. «Vaya agujero», murmuró el padre, John, apagando el motor de su viejo Ford Pickup. «Espero que por dentro no sea tan sombrío como por fuera». La casa se alzaba en las afueras del pueblo. Una antigua mansión victoriana con el techo oscurecido y las contraventanas torcidas dominaba un terreno desierto. Sus ventanas altas y estrechas parecían ojos oscuros que vigilaban cada paso de los recién llegados. «No me gusta aquí», dijo en voz baja su hija de 9 años, Emily, abrazando su oso de peluche. «Nos está mirando». «¿Quién te está mirando, cariño?», preguntó la madre, Sarah, ajustándose el abrigo. «La casa», respondió la niña, apartando la mirada. John sonrió con cierto escepticismo, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo extraño en esa casa, algo que hacía quisieras entrar rápido, solo para no quedarte bajo esas ventanas sin vida. Al abrir la puerta, un olor a humedad y polvo los envolvió. Las tablas del suelo crujieron y en algún lugar arriba una puerta golpeó con fuerza. «Corriente de aire», dijo John demasiado rápido, como disculpándose. Comenzaron a descargar las cajas. La casa era espaciosa. En la planta baja había cocina, sala de estar y una vieja biblioteca con estanterías altas llenas de libros polvorientos. Emily notó de inmediato que la escalera hacia arriba parecía atraer frío. Se detuvo al pie de ella, abrazando su oso. «No vayas allí, mamá», susurró. «¿Por qué, cariño?». Sarah sonrió, pero su sonrisa era tensa. «Hay alguien allí». Sarah quiso restarle importancia, pero en ese momento se oyó un golpe sordo desde arriba, como si alguien hubiera dejado caer un objeto pesado. John frunció el ceño, tomó la linterna y subió decidido. El ático estaba vacío. Solo muebles viejos, baúles, telarañas y un cochecito infantil abandonado. Pero cuando John se inclinó sobre uno de los baúles, le pareció escuchar un susurro débil desde dentro. Al bajar, le preguntó a su esposa, «¿Lo escuchaste?». «¿Qué cosa?», frunció Sarah. «Como si alguien hablara». John calló. «Seguro que me lo imaginé». Emily, que estaba sentada en el suelo, levantó la cabeza y dijo en voz baja, «Yo lo escuché. Dijo que no le gustamos». La mañana en la nueva casa comenzó con un silencio extraño. Sarah se despertó antes que todos y salió a la cocina. Los muebles de madera crujían con cada movimiento y las ventanas estaban empañadas, como si la casa no estuviera contenta con sus nuevos habitantes. En la estufa había una vieja tetera. Los anteriores dueños al parecer no habían retirado algunas cosas. Sarah llenó la tetera y encendió la estufa. Y justo en ese momento escuchó un susurro, como si alguien hablara en la habitación contigua. Se dio la vuelta. Nadie. Silencio. Cuando John entró a la cocina, Sarah trató de no mostrar su preocupación. «Tal vez hay que llamar a un electricista. La luz parpadea. Los cables deben ser viejos». «Claro», asintió John, aunque notó que la lámpara del techo se movió sola, como si alguien la empujara. Emily bajó más tarde. Lucía pálida y callada, abrazando su oso sin mirar a nadie. «¿Qué pasó, Em?», preguntó el padre. «No me dejaron dormir», susurró la niña. «¿Quiénes?», intervino Sarah. Emily se encogió de hombros. «Las voces susurraron toda la noche. Decían que debía irme».
Los padres se miraron. «Solo fue un sueño, cariño», dijo la madre, intentando sonreír. Pero la niña levantó bruscamente. «No, estaban en mi habitación». Más tarde, John decidió caminar por el jardín. La casa estaba rodeada de un jardín descuidado, sin mantenimiento desde hacía mucho tiempo. Las hojas de arpe, amarillas y marrones, cubrían el suelo. Más allá, el bosque se extendía, denso, sombrío y, a juicio de John, demasiado silencioso. Vio al vecino, un hombre mayor con camisa a cuadros, de pie junto a la cerca. «Bienvenidos», asintió. «Miller, ¿cierto?» «Sí», respondió John, «soy John. ¿Y usted?» «Harold», se presentó el hombre. «Encantado de ver a nuevos vecinos, aunque en esta casa la gente raramente permanece mucho tiempo». «¿Por qué?», preguntó John con cautela. «Bueno», Harold dudó, «la gente dice que las paredes recuerdan demasiado». Antes de que John pudiera preguntar más, el hombre se alejó como si hubiera dicho demasiado. Por la noche, Sarah notó que Emily estaba sentada en la escalera mirando hacia el ático. «¿Qué haces ahí?», preguntó la madre. La niña no movió la cabeza. «Me están llamando». En ese momento, desde lo profundo del ático, Sarah escuchó claramente una risa infantil. La primera noche en la casa fue difícil. Por la noche organizaron sus cosas, pero el hogar no parecía acogedor. Sarah encendió velas para combatir la humedad y el olor a moho, mientras John intentaba encender la chimenea que se negaba a prender. Emily se acostó temprano. Acostada en su nueva habitación, abrazando su oso, no podía dormir. A través de las paredes delgadas se escuchaban ruidos extraños, como si alguien rascara la madera desde dentro. Primero pensó que eran ratones, pero luego el crujido se convirtió en un golpeteo prolongado, como si alguien tocara la pared con los dedos justo detrás de ella. «¿Papá?», cayó en susurros, pero no hubo respuesta. Al cerrar los ojos, le pareció ver una figura oscura en la esquina. Se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse. Pero al abrir... A la mañana siguiente, John dijo que probablemente Sarah solo estaba nerviosa por la mudanza. Intentaba mantener el ánimo, pero notó que algo no estaba bien. En la cocina, los armarios estaban abiertos, aunque él los había cerrado la noche anterior. Y en el alféizar de la biblioteca, una fina capa de polvo había sido borrada, como si alguien hubiera pasado los dedos. Emily permaneció callada toda la mañana. Cuando Sarah le preguntó cómo había dormido, la niña respondió: «Susurraban, pero no escuché». «¿Quién, Em?», preguntó la madre con cautela. Emily la miró con los ojos muy abiertos. «Las paredes». Por la tarde, John decidió revisar el ático. Subió por la escalera con la linterna. Cada paso resonaba en el piso. La puerta del ático estaba entreabierta, aunque estaba seguro de que la había cerrado. Dentro, todo estaba igual: viejos baúles, telarañas, muebles olvidados. Pero en el suelo, sobre el polvo, aparecieron huellas pequeñas, como de niños, que llevaban hasta el rincón más alejado. John se agachó y alumbró con la linterna. En la esquina había un viejo cochecito infantil que se mecía suavemente, aunque no había corriente de aire. Bajó rápidamente y cerró la puerta con llave. Pero al acostarse, seguía teniendo la sensación de que alguien caminaba silenciosamente justo encima de su dormitorio. Esa noche, Emily nuevamente tardó en dormir. Acostada en la cama, escuchaba la casa. Parecía que el aire en las habitaciones era denso y pesado, como si las paredes respiraran. Cuando el reloj marcó la medianoche, escuchó un susurro proveniente de detrás del armario.
Al principio, las palabras eran incomprensibles, pero luego se hicieron claras. «Ven con nosotros, ven». Emily se tapó los oídos con las manos, pero la voz se volvió más fuerte, como si viniera de dentro de su propia cabeza. Saltó de la cama y corrió al pasillo, donde todo era aún más aterrador. La lámpara del techo parpadeaba y en el suelo había un rastro húmedo, como si alguien hubiera caminado descalzo hacia la escalera. Mientras tanto, Sarah se despertó por un golpe. En la sala de abajo, alguien dejaba caer algo pesado. Despertó a John y bajaron juntos. «¿Emily?», llamó Sarah. No hubo respuesta. Sobre el suelo de la sala, los libros estaban tirados, caídos de las estanterías. Lo más extraño, todos estaban abiertos, en páginas con imágenes de lápidas y fotografías antiguas de funerales, como si alguien hubiera elegido intencionadamente esas imágenes. John comenzó a recoger los libros con irritación. «Niños, esto es nerviosismo, tonterías». Pero cuando levantó la mirada, Sarah ya estaba pálida, mirando el espejo sobre la chimenea. «John», susurró, «¿velo?». En el reflejo, ambos aparecían borrosos, como si sus siluetas temblaban. Y detrás de ellos, justo a sus espaldas, se veía una tercera figura, alta, oscura, sin rostro. John parpadeó y la figura desapareció. A la mañana siguiente, Sarah encontró a Emily durmiendo en la escalera, acurrucada con su oso de peluche. La niña dijo que tenía miedo de volver a su habitación. «Intentaban llamarme», susurró. «¿Quién, Em?», preguntó de nuevo su madre. «Los que están en las paredes». Durante el día, John volvió a encontrarse con el vecino Harold, que esta vez estaba junto al buzón, observando largo tiempo la casa de los Miller. «¿Todo bien?», preguntó John. Harold guardó silencio, luego señaló hacia el ático. «No dejen la puerta abierta. Si se cierra sola, no la volverán a abrir». Y sin decir más, se fue. Por la noche, Sarah encendió la radio para distraerse del inquietante silencio. Pero entre las estaciones se escuchó de pronto una voz ronca susurrando: «Váyanse antes de que sea tarde». Emily se tapó los oídos y comenzó a llorar. En la tercera noche, la situación en la casa se volvió realmente insoportable. John casi no dormía, Sarah estaba agotada y Emily cada vez más se sentaba junto a la chimenea con su oso, sin querer entrar en su habitación. Esa noche cenaban en la cocina cuando, de repente, un plato que estaba al borde de la mesa se deslizó lentamente y cayó al suelo. «¡Es una corriente de aire!», gritó John. «¡Solo eso!». Pero Sarah notó de inmediato que todas las ventanas y puertas estaban bien cerradas. «Son ellos, nos están vigilando», susurró Emily. Más tarde, cuando John fue al cobertizo a buscar leña, escuchó un sonido extraño detrás de la casa, como si alguien rascara la pared de madera con una uña. Dio la vuelta con la linterna y vio profundas marcas frescas a lo largo de la pared que subían casi hasta el techo, como si garras enormes hubieran intentado entrar. John pasó los dedos sobre las marcas. La madera estaba áspera y húmeda, como si las marcas se hubieran hecho hace minutos. Mientras tanto, Sarah trataba de acostar a Emily. La niña se resistía, se aferraba a su madre, pero finalmente se tumbó. Sarah le acarició el cabello. «Todo está bien, cariño. Nadie te hará daño aquí». Emily abrió los ojos y susurró: «Ya están dentro».
En ese momento, detrás de la pared de su habitación, se escuchó un sonido prolongado, como algo enorme deslizándose lentamente entre las vigas de madera. Por la noche, Sara se despertó con un estruendo. Salió al pasillo y vio que la puerta del ático estaba abierta de par en par, aunque John la había cerrado con llave. Un aire helado soplaba desde la abertura. Emily estaba de pie junto a la escalera, descalza, con su oso mirando hacia arriba. «Me llaman, mamá», dijo. Sara tomó a su hija en brazos y en ese instante algo pesado cayó desde arriba, resonando en toda la casa. John salió del dormitorio con la linterna, listo para subir, pero Sara gritó: «¡No subas!». Sin embargo, la puerta del ático comenzó a cerrarse lentamente sola, crujió, y en el momento en que se cerró, todas las bombillas de la casa parpadearon y se fundieron de golpe. El silencio fue roto por una risa infantil proveniente del ático. Sara abrazó fuerte a Emily y corrió hacia su dormitorio. John, con la linterna, finalmente se decidió a subir al ático, pero apenas dio un paso por la escalera, escuchó un golpe pesado detrás de él, como si alguien empujara la puerta de una habitación. Se dio la vuelta, nada, solo la escalera crujía demasiado fuerte bajo sus pies. Abajo, Sara abrió la puerta del dormitorio, preparándose con su hija, cuando escuchó un sonido que heló su sangre. Un lento rasgueo recorriendo todas las paredes de la sala. Los sonidos descendían desde arriba, como si alguien examinara cada rincón de la casa. Emily gimió suavemente. «Vienen». En ese momento, las luces parpadearon nuevamente y apareció una figura oscura, sin forma definida, junto a la puerta del dormitorio, inmóvil como una sombra. «John, ¿qué es eso?», gritó Sara, aferrándose a su hija. «No lo sé», respondió él temblando, «pero tenemos que salir de aquí». Corrieron hacia el coche, estacionado junto al garage, pero cuando John giró la llave, el motor no arrancó. Revisó la batería, los cables, todo estaba bien. «No quiere arrancar», gritó, como si algo nos mantuviera aquí. Sara, sosteniendo a Emily, escuchó un susurro detrás de ellas. «No se irán». Emily cerró los ojos, abrazándose a su madre, mientras John golpeaba desesperadamente el volante, intentando encender el pick-up. De pronto, algo pesado cayó sobre el techo del coche, el metal gimiendo bajo el peso. Sara comprendió una terrible verdad. La casa no solo era vieja, estaba viva. Y ahora los observaba, jugaba con ellos, probaba su miedo. Por unos segundos todo se quedó inmóvil. El silencio era tan denso que parecía que la casa contuviera la respiración. Y entonces, como si se abriera una ventana invisible, escucharon pasos lentos desde arriba, justo sobre sus cabezas. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Abrazó a Emily, quien susurró: «Mamá, ya están aquí». John intentó arrancar el coche nuevamente. El motor rugió con dificultad y el pick-up se movió hacia adelante. Salieron disparados, pero al mirar atrás, la vieja mansión victoriana estaba en el mismo lugar, con las ventanas pareciendo mirarlos y el ático vivo, alguien observándolos. Emily lloró, abrazando a su madre. John, sin apartar el ojo del camino, solo dijo: «Volveremos, pero solo cuando estemos listos».
Con esta resolución se alejaron sin saber que la casa ya había comenzado a prepararse para su próxima noche y para su eventual regreso. Chicos, en aquella noche, John encendió la linterna y dio un paso dentro del sótano. Las paredes estaban frías y húmedas y el aire pesado y denso. Cada paso resonaba con eco, como si la casa misma escuchaba. Sara sostuvo a Emily con fuerza. La niña abrazaba a su osito con tal fuerza que el pelaje blanco se hundía en sus manos. «Aquí hay algo», susurró Emily. La linterna de John iluminó símbolos extraños en las paredes, círculos, líneas, marcas que parecían escrituras antiguas. Algunas eran recientes, como si alguien las hubiera dibujado hace minutos. «Son rituales», murmuró Sara, «pero ¿quién los puso aquí?» «Henry Collins», dijo John, recordando el diario. Intentaba controlar la casa. Emily retrocedió un poco, pegándose a Sara. «Ellos susurran», dijo, con la voz temblando. «Diles que se vayan». De repente, algo chirrió arriba, en el ático. Toda la escalera vibró, como si alguien descendiera. Las paredes del sótano comenzaron a temblar suavemente y un aire frío los golpeó directamente en la cara. «La casa está viva», repitió John, sintiendo su corazón latir con fuerza. «Sabe que estamos aquí». Sara vio huellas frescas en el suelo, pies de niño descalzos que llevaban hacia el fondo del sótano y desaparecían en la esquina. «¿Es de Emily?», preguntó, pero la niña estaba junto a ella, completamente pegada a su madre. La linterna de John iluminó un baúl al fondo. Estaba cerrado con un candado, pero en la tapa había arañazos recientes, como si alguien hubiera intentado salir. John lo abrió con cuidado y encontró viejas fotografías, cartas y pequeñas figuras, probablemente talismanes. En una de las fotos estaba Henry Collins de pie en la puerta de la casa y detrás, apenas visible, una figura oscura sin rostro. «Es él», susurró Sara. «La casa vivió con él y ahora vive con nosotros». Justo en ese momento, las puertas del sótano se cerraron de golpe. Emily gritó, abrazando a su madre. John intentó abrirlas, pero los candados no cedían. Desde el techo llegó un susurro. «No deberían estar aquí». La linterna temblaba en la mano de John. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida. Las paredes del sótano comenzaron a respirar, moviéndose lentamente, como si alguien caminara dentro de ellas. Sara comprendió lo terrible. La casa no solo los observaba, jugaba con ellos, probaba su miedo, estudiaba sus reacciones, preparándose para algo más grande. «Debemos encontrar la salida», dijo casi para sí. «Si no». Mientras la oscuridad se espesaba y las paredes parecían acercarse, comprendieron que la casa ya no era solo un viejo hogar victoriano. Estaba viva, era inteligente y había comenzado la casa. Las paredes del sótano seguían respirando y del suelo y las grietas surgía un aire frío, como si alguien los observaba a través de ellas. John sostenía la linterna frente a sí, pero la luz apenas penetraba la oscuridad. Las sombras se entrelazaban como serpientes. Emily se pegó a su madre, sollozando suavemente. «Debemos salir de aquí», repitió Sara, tratando de mantener la voz tranquila. De repente, algo golpeó con fuerza el techo.
polvo y pequeñas partículas de yeso cayeron sobre John. Levantó la linterna y vio que del ático colgaba una sombra oscura y retorcida. Se movía lentamente, intentando alcanzarlos. «John», gritó Sarah, sosteniendo a su hija, «a la puerta». John corrió hacia el cerrojo, tirando de la manija, pero parecía trabado. Cada movimiento de la manija estaba acompañado por un chirrido y un susurro. «Ustedes se quedarán para siempre». Emily se tapó los ojos, gritando, «¡Que se vayan!». La oscuridad del sótano se volvió más densa. Las paredes se acercaron. Los objetos comenzaron a rodar por el suelo como empujados por manos invisibles. Las figuras del baúl rodaron hacia ellos, creando un torbellino alrededor de sus pies. John y Sarah abrazaron a Emily, intentando mantenerse unidos. Entonces, como respondiendo a su miedo, el susurro se volvió más fuerte, formando una sola palabra: «¡Huyan!». En ese instante, la puerta del sótano casi mágicamente se abrió de golpe. El aire helado los golpeó y la familia corrió hacia la escalera. Subieron por el ático, atravesando los oscuros pasillos, casi tropezando con los pisos. Al salir al exterior, la casa se mantenía en calma, pero las ventanas del ático estaban vacías, como ojos sin rostro, observándolos. Emily se sentó en los escalones del porche, temblando y abrazando su osito. «Hemos sobrevivido», susurró Sarah, aunque el terror aún se escuchaba en su voz. «Pero todavía está aquí», John asintió. Sabía una cosa: la casa no los había dejado ir, y esa noche era solo el comienzo. Esposa escapar del sótano, la familia pasó el día en relativa calma, tratando de recomponerse. Pero al caer la noche, quedó claro que la casa no los dejaría ir tan fácilmente. Al regresar al interior, las puertas comenzaron a chirriar por sí solas, como si alguien recorriera los pasillos. Las luces parpadeaban y cada rincón parecía lleno de sombras que se movían de manera independiente. Emily se abrazó con fuerza a su madre. «Ellos están aquí otra vez». En ese momento, los libros en la biblioteca volaron de los estantes, como lanzados por manos invisibles. John intentó recoger algunos, pero otros caían de inmediato. «La casa nos ataca», murmuró John, sintiendo el frío recorrerle todo el cuerpo. Sarah tomó el diario de Henry Collins. Al pasar las páginas, vio un dibujo de la casa desde arriba, el ático, el sótano y las habitaciones marcadas con símbolos extraños. Debajo, un aviso: «La casa se alimenta del miedo. Cuanto más temes, más fuerte se vuelve. No intentes escapar, siempre ganará». Emily señaló la escalera. «Allí». Una figura oscura descendía, sin rostro, con contornos humanos. Las sombras a su alrededor se espesaban, estirándose hasta el suelo como si quisieran atraparlos. John levantó la linterna, intentando iluminarla, pero la sombra avanzaba con seguridad. De repente, el piso comenzó a temblar, las paredes respiraban y se acercaban. Una silla se levantó del suelo y se lanzó hacia John, quien logró esquivarla. «No podremos salir así», gritó Sarah. «La casa nos retiene». Emily lloraba mientras el susurro se mezclaba con risas infantiles. «Ustedes son nuestros para siempre». Sarah recordó el diario. Collins mencionaba un ritual de protección. Solo así podrían defenderse. «John, debemos usar el diario», dijo. Él sabía cómo funciona la casa. John asintió, consciente de que el tiempo se agotaba. La casa avanzaba, las paredes se cerraban, los objetos volaban y la sombra subía cada vez más.
Sara abrió el diario en la página del ritual. Los símbolos eran complejos, pero empezó a leerlos en voz alta. La figura se detuvo y la oscuridad del sótano tembló. «¡Manténganse juntos!», gritó John, abrazando a Emily. La casa se congeló momentáneamente. Las paredes dejaron de moverse y los objetos cayeron, pero todos sabían que era temporal. Sara continuó leyendo, mientras los símbolos emitían un débil resplandor azul. Emily se aferraba a ella, asustada pero observando cómo la figura comenzaba a retroceder hacia el ático. Ruidos extraños llenaron el sótano, pero el ritual funcionaba como un escudo. «Casi listo», susurró Sara, completando las últimas líneas del símbolo en el suelo. De repente, la puerta del sótano se cerró con fuerza y la habitación quedó en completa oscuridad. La linterna de John parpadeó y se apagó. El corazón de los tres latía con fuerza. «¡Sara!», gritó John. «¡Casi!». Un grito agudo de niño se mezcló con risas y susurros. Emily cerró los ojos temblando. Pero la luz del diario cortó la oscuridad y la figura quedó congelada antes de desvanecerse. Las paredes dejaron de moverse, la casa se detuvo. «¿Funcionó?», preguntó John, jadeando. «Por ahora», respondió Sara, manteniendo el diario frente a ellos. «Pero no podemos relajarnos. La casa observa, espera». Emily se abrazó a su madre mientras John las sostenía ambas. Todo parecía en calma, pero el miedo permanecía. Solo era un respiro temporal. La casa seguía viva. La noche cayó de nuevo sobre el viejo hogar victoriano. Las paredes vibraban levemente y el ático emanaba un frío que se filtraba por todas las habitaciones. John, Sara y Emily permanecían en la sala, sosteniendo el diario. «Este es nuestro último recurso», dijo Sara. «Debemos completar el ritual». Una figura sin rostro aparecía en la escalera, más alta que antes, temblando como humo. El susurro y las risas infantiles llenaron la casa. Las paredes parecían querer engullirlos. John levantó la linterna, pero la luz no penetraba la oscuridad. El piso crujía, como si fuera inestable. «¡Aguanta, Emily!», gritó, tomando a su hija. Sara virtió polvo blanco del sótano, formando el símbolo de protección en el suelo. John la ayudó a dibujarlo. La figura intentaba acercarse, pero las paredes seguían retrocediendo ligeramente. «Casi», susurró Sara mientras completaba el símbolo. Finalmente, el símbolo brilló con una luz azul intensa. La figura se congeló, sus contornos temblaban, luego desapareció. Las paredes dejaron de cerrar, los objetos cayeron al suelo. Pero Sara comprendió algo terrible. El símbolo solo protegía a 2 personas. Emily estaba en peligro. La casa intentó atraerla hacia su interior a través del suelo. «John», gritó, «debo usarme como escudo para protegerla». El símbolo se intensificó, la figura gimió y se desvaneció. La casa guardó silencio. La familia salieron del edificio, temblando y respirando con dificultad. La casa estaba quieta, pero las ventanas del ático parecían ojos que los observaban. Sabían una cosa: esto no había terminado. «Sobrevivimos», susurró Sara, aún aterrorizada. «Pero sigue viva». Emily abrazó su osito. «Ellos nos esperarán». John las abrazó a ambas. Habían sobrevivido a lo imposible, pero la casa había dejado una marca en sus almas. La noche cubrió el viejo victoriano. La casa respiraba de nuevo, lista para la siguiente familia, las próximas víctimas.
Meses después, los Millers se mudaron a otro estado, lejos de la casa. Intentaron olvidar todo, pero cada sombra, cada crujido del suelo les recordaba lo vivido. A miles de kilómetros de distancia, la vieja mansión victoriana en Maine permanecía silenciosa. Por fuera parecía abandonada, pero dentro las paredes temblaban tenuemente. El ático estaba vacío, pero las ventanas buscaban nuevos inquilinos. Semanas después, otra familia llegó al pueblo, ignorando la historia de la casa. Esa noche, mientras dormían, una brisa atravesó el ático y un susurro infantil recorrió los pasillos vacíos. Bienvenidos. La casa estaba viva, observaba y estaba lista para comenzar un nuevo ciclo.